Muy buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando en este momento por Spreaker.com. Les saluda el ministro Manuel Márquez. Esta es su escuela bíblica a los pies del maestro. En la emisión de hoy tenemos a la hermana Susana Márquez, nos va a estar compartiendo la primera parte de la clase, la oración. Así que dejo con ustedes a la hermana Susana para el tema de esta noche. Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar. Hoy día vamos a aprender un poco sobre la oración. Lo vamos a dar en dos partes. Voy a dar los puntos básicos e importantes que todo cristiano debe saber acerca de la oración. Así que para esto vamos a ir a... yo tengo un PowerPoint. Y vamos a ir, el versículo central de este tema es como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es el versículo central. Él enseñó, él dio un modelo, Jesús dio un modelo de cómo orar. No dijo, ustedes oren esto. O sea, él no dijo, esto lo van a usar y nosotros, al menos yo, lo aprendí mucho de la Iglesia Católica y de las tradiciones que vienen de nuestros padres, de que debíamos repetir esto muchas veces. A veces en el rosario les hacen repetir, no sé como cuántas veces el Padre Nuestro, como le llaman, o cuando cuando yo confesaba mis pecados ahí al Padre, ¿no? Decía, ok, vas a orarte 20 Padre Nuestros o 10 Padre Nuestros, decía de acuerdo a los pecados, ¿no? Pero en realidad Jesús lo que estaba dando era un modelo de cómo uno debe orar y cómo presentar. No, él no dijo, ustedes van a orar esto, sino van a orar de una manera como, este va a ser mi modelo para ustedes, para que ustedes aprendan cómo entrar a la presencia de Dios, cómo pedir y cómo interceder. Aquí hay varios pasos para seguir, ¿ok? Me gustó Lucas 18:1, porque Jesús les habló sobre una parábola donde dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así lo dice exactamente en Lucas 18:1. Desmayar. Y cuando dice no desmayar, se está refiriendo a no perder tu fe. O sea, pensar, oh no, el Señor no me escuchó o el Señor no me quiere contestar. Sino cuando habla de la palabra no desmayar, está hablando de que no te desanimas, no pierdas la fe, que es un instrumento que Dios nos ha dado, valioso, que ha depositado en nosotros la fe. ¿Ok? Y sería interesante que leyéramos la parábola de la viuda y el injusto, ¿no? Eso está ahí mismo, después de Lucas 18:1, empieza él hablando sobre esta parábola. ¿Pueden abrir sus Biblias ahí, por favor? En Lucas 18:1. La parábola de la viuda y el injusto, ¿no? Y el juez injusto, perdón. La parábola de la viuda y el juez injusto. Yo no lo tengo aquí. Si me lo puedes poner ahí un segundito en la Biblia.
Discúlpame, entonces esto no está trabajando, ¿no? Ah, ok. Sí, pues esto me incomoda. Discúlpame, ok. Ya. Aló. Ah, ya, ahora sí, esto está bien. ¿Podría leer a alguien, a ver, la parábola de la viuda y el juez injusto? ¿Lo tienen ahí? Porque no lo veo, es que se está demorando un poco. Lucas 18:1. Ajá, a ver. Sí, ese es, está bien. Ajá. Ya lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque estoy molesta la de... Ok, hasta ahí. Si ustedes se dan cuenta, ahí él está hablando sobre un juez injusto, dice, ¿no? Y cómo esta mujer le venía todos los días, ¿no? Todos los días y le decía, hazme justicia de mi adversario, ¿no? Y él decía, ya, como el juez como que dijo, ya esta mujer me tiene cansada con su petición día tras día, ¿no? Avanzo, sube un poquito más arriba, por favor. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, dijo el juez, ¿no? Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces ahí está hablando de que, ahí justamente está hablando sobre la persistencia, ¿no? De seguir manteniéndote en fe y creyendo que Dios va a responder, ¿ok? Y lo más interesante es que aquí dice, y dijo el Señor, ¿no? Jesús dijo, oír lo que dijo el juez injusto, dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Ok? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces está hablando de un elemento importante en la oración, que viene a ser la fe. Sin la fe, a veces nuestras oraciones pueden ser repetitivas y vanas. Es importante la fe cuando uno ora. Creer que Dios ya te escuchó y creer que Dios va a responder. ¿Okay? Y a eso se refiere cuando está hablando al principio del versículo Lucas 18:1, ¿no? Sobre que uno debe de orar y no desmayar, o sea, no perder la fe. ¿Okay? Me gustó esto para introducir acerca de la oración porque esto es muy importante. Vamos a aprender cómo orar, ¿okay? No, yo quería ir sobre, porque hay muchos tipos de oración, le llaman la oración de fe, la oración de mutuo acuerdo, la oración en lenguas, intercesión en lenguas, pero lo más importante creo que yo por hoy es aprender cómo orar, introducirse, o sea, entrar a la presencia de Dios, ¿no? Y orar. Vamos a en la siguiente diapositiva, ¿no? Según el doctor Herbert Lockyer, quien escribió todas las oraciones en la Biblia, ¿no? Él contó 650 oraciones en la Biblia, ¿ok? Y descubrió que de las 650, 450 oraciones fueron contestadas. No digo que las otras no fueron contestadas, sino que encontró que sí fueron contestadas ahí, o sea, se documenta que sí fueron contestadas, ¿ok? Y los números, como siempre, son tan interesantes, 650 exactamente y 450. No he hecho la averiguación acerca de la numerología, pero yo sé que todo siempre tiene una razón, ¿no? Vamos a definir qué es la oración, ¿ok? En la Biblia hay muchas definiciones acerca de la oración, ¿ok? La siguiente diapositiva, Luis. Ok. Una de ellas en Salmo 25:1 y en el Salmo 143:8, que eso lo deben apuntar para que ustedes lo mediten y lo lean en sus casas. Sí, dice ahí que define la Biblia como levantar nuestra alma delante de Dios, ¿no? Cuando nosotros oramos realmente estamos levantando nuestra alma delante de Dios, ¿no? En el Salmo 62:8
habla sobre derramar nuestro corazón delante de Dios. Cuando uno ora, llega un momento en que uno derrama su corazón, realmente, o sea, te desnudas delante de Él, porque con Él no podemos fingir, a Él no le podemos engañar. Si realmente nos sentimos tristes, preocupados, si estamos alegres, si en nuestro fondo de nuestro corazón sabemos que hemos hecho algo mal, o sea, a Él no le podemos engañar. Y es importante que derramemos nuestro corazón delante de Él, ¿no? Que seamos sinceros en expresarle cómo nos sentimos. ¿Ok? En el Salmo 86:3 define la oración como un clamor a Dios, ¿no? También a veces cuando tenemos una necesidad levantamos un clamor delante de Dios. En Apocalipsis 5:8 la oración está definida como un incienso espiritual a Dios. Dice que nuestras oraciones suben como un incienso delante de su presencia y que Él todas nuestras oraciones las tiene en una copa. Las tiene todas colectadas, digamos, en una copa, ¿no? En el Salmo 84:1-2 y en Hebreos 4:16 expresa que la oración es como es venir al trono de la gracia, ¿no? Venir al trono de la gracia. Okay. Y en Hebreo 13:15 habla sobre un sacrificio espiritual y el fruto de nuestros labios. Porque cuando estamos orando realmente nosotros hablamos, expresamos lo que hay en nuestro corazón, expresamos gratitud, expresamos nuestro amor, expresamos nuestra tristeza, ¿no? Por eso se llama el fruto de nuestros labios, ¿no? En Santiago 4:8 habla sobre acercarte a Dios como tu amigo, tu compañero y en total confianza. O sea, con Él no podemos fingir como a veces lo hacemos con las personas. A veces estamos tristes y nos encontramos con alguien y ¿cómo estás? Oh, todo está bien, pero en el fondo de nuestro corazón a veces estamos tristes, preocupados y no lo manifestamos. Pero delante de Dios no tenemos que hacer eso. Con Él no podemos ponernos máscaras. Cuando oramos delante de Dios, tenemos, o sea, tampoco fingir, sino ser, sinceramente, hablarle cómo nos sentimos en ese momento, ¿no? Si estamos tristes, si nos sentimos alegres, si estamos decepcionados, o sea, manifestamos delante de Él nuestro sentir y nos desnudamos delante de Él. ¿Okay? Con Él sí no se puede, decía que no podemos engañarle a Él. ¿Okay? Ahora, la oración definida pero en términos poéticos, me gustó un poco estas definiciones en la siguiente diapositiva, Luis, porque habla sobre que la oración es una comunión y comunicación con Dios, ¿no? Comunión es que te haces uno con Él y comunicación que no solamente tú hablas, sino Él también te habla a ti, porque para que haya comunicación se necesita de dos personas, ¿ok? No es un monólogo, es una conversación, ¿ok? Según en términos poéticos habla sobre el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. No tenemos en realidad nosotros ya que esforzarnos. Dice que Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo y tenemos acceso al trono de la gracia. O sea, no tenemos que esforzarnos para nada, simplemente acercarnos a Él con toda confianza y libertad. ¿Ok? Otros le llaman una audiencia con el Padre, porque Él es nuestro Padre Celestial. En otra definición dice, un sincero, cariño, sensible derramar del alma a Dios por medio de Cristo. Es verdad, cuando nosotros oramos, tenemos ese acceso al trono de la gracia, pero eso ha sido porque Jesucristo abrió ese camino para nosotros. Y es por medio de Él que nosotros podemos comunicarnos con el Padre. Ese gap o ese abismo que nos separaba de Dios, Jesucristo, como dice, hizo una brecha, ¿no? Creó un puente para que nosotros nos pudiésemos acercar a Dios sin ninguna vergüenza, sin nada, sin pecado, porque Jesucristo pagó nuestros pecados. Entonces tenemos la libertad y podemos acercarnos con confianza y con libertad por medio de Cristo. Es por Él nada más. No es por nada bueno que nosotros hayamos hecho.
¿Ok? Llevamos también nuestro estado emocional a la presencia de Dios. No importa cómo nos sintamos, derramémonos tal y como nos sentimos en ese momento delante de Dios. Otros dicen que la mejor manera de luchar contra el pecado es en las rodillas, o sea, orando. En cierta manera sí es verdad, porque cuando tú estás en la presencia de Dios, no puedes salir tú igual. La presencia de Dios te cambia y te transforma y te hace una mejor persona. Es Él el que te hace el cambio, no eres tú no puedes cambiar solo. Es Dios, y por eso es importante la oración, porque cuando estamos delante de su presencia, Él nos va a dar algo, Él nos va a impartir algo que nos va a hacer más fuertes en Él, y el pecado no se puede enseñorear de nosotros. ¿Ok? Y otros dicen que la oración es la fuerza más poderosa accesible al hombre, y es verdad. Los que todavía no han entendido lo importante que es la oración, no se dan cuenta que en realidad es una fuerza, Él nos va a llenar, Él nos va a liberar. Pueden pasar muchas cosas durante el tiempo de oración, que siempre Dios nos va a bendecir, siempre Dios nos va a dar algo bueno. Él nunca nos va a hacer sentir mal, al contrario. Okay. Y otros dicen que la oración es respuestas a la oración, es Dios inclinándose para besar a sus hijos. Es que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y a veces es en el medio de la oración que Él nos va a hacer conocer muchas cosas. ¿Ok? Voy a hablar, yo puse aquí, en la siguiente slide puse tipos de oración, pero en realidad no son tipos de oración, es realmente cómo acercarse a Dios, la manera. Y en el Padre Nuestro, como les dije hace un instante, cuando dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí lo que está haciendo Jesús, está empezando la oración con una alabanza y una adoración a Dios. ¿Ok? En la siguiente diapositiva, Luis, en realidad está hablando sobre la acción de gracias, adoración y alabanza, cómo es que nuestra oración siempre debe de empezar. ¿Ok? Debemos recordar todas las cosas buenas que Él ha hecho en nosotros, en nuestras familias, en nuestras casas, y uno empieza dándole las gracias. Luego empieza la alabanza y la adoración. Dice que solamente los adoradores en espíritu y en verdad, que es necesario que los adoradores adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración es la que te va a llevar hasta la presencia de Dios. La segunda parte dice acá, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad como el cielo, así en la tierra, ¿no? Y hay una parte que dice, y perdónanos nuestras deudas. Una cosa importante en la oración es la confesión y el arrepentimiento. Porque en nuestro caminar siempre nos vamos a ensuciar los pies. Y el mejor ejemplo que dio Jesús fue cuando les dijo, cuando les lavó los pies a los discípulos, y él le dijo, Señor, si quiere, Pedro le dijo, lávame todo si tú quieres. Y le dijo, no es necesario, ustedes ya están limpios, solamente lavar los pies. ¿Por qué? Porque en ese tiempo usaban sandalias, no usaban zapatos como los que usamos ahora, y tampoco no habían pistas ni veredas como hay acá, y no es difícil ensuciarse ahora los pies, aunque uno se ensucia de todas maneras, pero en ese tiempo era más rápido ensuciarse los pies. Entonces siempre en nuestro caminar nos vamos a ensuciar los pies. Mejor dicho, significado, vamos a cometer errores, vamos a pecar. ¿Ok? Siempre. A veces todavía hay celo en nuestros corazones, envidia, que son cosas que no se ven, que están ocultas en el corazón, ¿no? O tenemos cólera, o peleamos, o simplemente tenemos falta de perdón con alguien, ¿no? Estamos resentidos con alguien. Esas son cosas que nosotros necesitamos limpiarnos diariamente, ¿ok? Y a eso se refiere con confesión y arrepentimiento. Esto es un paso muy importante. Lo tercero es petición súplica, que ahí cuando dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, ¿ok? Está hablando sobre hacer peticiones. Y las peticiones casi generalmente son personales, ¿no?
siempre estamos pidiendo por nosotros. Cuando digo personales, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, ¿no? Esa petición. Pero hay otra, luego viene otra petición que viene a ser la intercesión, que ya no se trata solamente de ti y de tu familia, se trata de orar por otros que tienen necesidad, ¿ok? Y ese es, en realidad, cuando nosotros entramos a oración, deberíamos seguir todos estos pasos. Y el que dice meditando y escuchando, qué importante es aprender la palabra de Dios, porque justamente cuando uno empieza a meditar en la palabra de Dios, ahí es cuando el Espíritu Santo te empieza a impartir y te empieza a enseñar y te empieza a hablar. ¿Ok? Entonces es importante también el meditar y escuchar. Por eso dije que la oración no solamente es algo repetitivo que tú hablas. Se trata de también de escuchar que Dios te va a dar algo o te va a impartir algo o te va a dar a conocer algo. ¿Ok? Entonces estos son, y están todos los versículos, pero yo voy a ir desarrollando uno más o menos cada uno, y he cogido algunos versículos y los he puesto ahí para poderlos leer. ¿Está bien? Ok, Luis, la siguiente diapositiva. Ok, estábamos empezando con la acción de gracias, la alabanza y la adoración. Ok, la acción de gracias es importante, por eso digo, porque la acción de gracias abre la puerta para la alabanza y la adoración. Cuando usted empieza a darle gracias a Dios y a recordar todas las cosas buenas que ha hecho y que está haciendo el Señor, nace de tu corazón una gratitud que después lo que quieres es alabarlo y decirle lo grande que es Él realmente, ¿no? Empiezas a mirar su grandeza y su majestad de Dios. Y eso es importante. Ahí yo puse, ¿no? Una vida equilibrada de oración bíblica requiere tiempo en alabanza y profundo agradecimiento a Dios. Los versículos que escogí fue en Filipenses 4:6. Dice, ¿no? Mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Ahí está hablando que es importante la acción de gracias. En el Salmo 101:5 dice, Salmo de acción de gracias: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid a Él ¿con qué? Con cánticos de júbilo. Ahí está hablando de alabanza, ¿ok? Sabed que Él es el Señor, que Él es Dios. Entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. Cuando usted entra a las puertas del palacio donde está el rey, usted tiene que entrar siempre con acción de gracias. ¿Ok? Dice, y a sus atrios con alabanza. Luego de la puerta siguen los atrios, ¿no? ¿Se acuerda cuando estuvimos estudiando el templo? ¿No? El templo constaba el tabernáculo de Moisés, ¿no? La puerta, luego venía el atrio, y todo eso simboliza paso a paso la alabanza y la adoración, porque ahí está hablando sobre la puerta que viene a ser la acción de gracias, el atrio viene a ser la alabanza, luego viene la adoración que viene a ser el lugar santo. ¿Ok? Dice, darle gracias, bendecir su nombre porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Así que yo escogí estos versículos porque ahí básicamente está hablando sobre cómo nosotros debemos entrar a la presencia de Dios siempre. ¿Okay? La siguiente diapositiva, Luis. Cuando ustedes van a orar, siempre tienen que dar un espacio suficiente para poder alabar y adorar al Señor y dar gracias. A veces nosotros entramos, y yo lo digo porque yo tampoco cuando era nueva yo no sabía y nadie a mí me enseñó, ¿no? Sino hasta después. Yo venía de frente, Señor, y empezaba con mis peticiones, ¿no? Y no digo que el Señor no escuche, porque el Señor sí escucha, pero no solamente vamos y nos arrodillamos para pedir, porque lo que usted quiere es sentir su presencia. Así como cuando vienen los domingos acá y ora, y tenemos, como se dice, la alabanza corporal, y qué lindo se siente cuando está la presencia de Dios. No necesitamos, o sea, mejor dicho, siempre estamos esperando el domingo para que eso pase. Usted no tiene que esperar solamente el domingo, usted puede hacerlo en su casa todos los días. ¿Ok? Y este es el punto básico, que cuando usted empieza a orar, siempre es bueno empezar con acción de gracias y con alabanzas. ¿Ok?
pues por eso puse para experimentar una verdadera alabanza y acción de gracias a Dios. En Hebreos 13:15 dice, ¿no? Por tanto, ofrezcamos continuamente el sacrificio de alabanza a Dios. El Salmo es del Antiguo Testamento, Hebreos es del Nuevo Testamento, así que Pablo ahí vuelve a mencionar lo mismo, ¿no? Es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Qué importante es lo que sale de nuestros labios cuando nos presentamos delante de Dios. Por eso es que siempre ustedes tienen que empezar con acción de gracias, alabanza y adoración, ¿ok? El objetivo primordial es alabar y adorar al Padre. Porque ¿cuál es el mandato supremo en toda la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando usted empieza a alabar y adorar, el corazón se derrama y usted siente un amor y una gratitud delante de Dios que no lo siente en otras ocasiones, solamente cuando usted empieza a hacer eso. Por eso es importante este punto acerca de la alabanza y la adoración. Aparte que nosotros somos una iglesia que el Señor nos ha llamado adoradores, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que empezar a fluir en eso, no solamente aquí en la iglesia, sino en su casa, ¿ok? Entonces, como ve, este versículo está básicamente diciéndoles que nosotros tenemos que constantemente practicar la alabanza, la adoración y la acción de gracias, ¿ok? Nosotros debemos pedirle a Dios que nos haga crecer en eso, ¿ok? Porque dice bien claro en Juan 4, ¿no? Creo que es 4, ahí cuando habla con la mujer samaritana, bien claro dice, es necesario que los que adoren tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. No puede ser una adoración solamente de labios, tiene que venir realmente del corazón, ¿ok? Dice ahí en Salmo 22:3, sin embargo tú eres santo, le está diciendo David a Dios, ¿no? Que habitas, ¿dónde habita él? Entre las alabanzas de Israel. Por eso es que cuando uno empieza a alabar, la presencia del Señor se hace manifiesta. No digo que la presencia del Señor siempre está en nosotros, pero estoy hablando que se hace manifiesta y ustedes sienten ese calor, sienten esas ganas de llorar o sienten que no se quieren ni mover, sienten todo eso, es porque la presencia de Dios se está manifestando en ese momento en la alabanza, ¿ok? Cuando llegamos a alabar a Dios de corazón, las respuestas a nuestras oraciones son más rápidas, ¿ok? El que ofrece sacrificio de acción de gracias, dice el Señor, me honra. Entonces, qué importante es hacer un sacrificio de acción de gracias, ¿ok? Porque cuando hacemos eso, estamos honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está bien? El siguiente slide, Luis. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la confesión y el arrepentimiento, ¿ok? Nosotros muchas veces, en verdad nosotros somos una iglesia que el Espíritu Santo nos guía mucho cuando entramos en la intercesión o en la oración. Porque a veces nosotros venimos contentas, oramos y estamos alabando al Señor y el Espíritu Santo nos dice, ok, ahora tienen que pedir perdón. Y nos muestra, ¿no? Entonces nos guía qué es lo que tenemos que hacer paso a paso. Y una de las herramientas que necesitamos utilizar es esto siempre. Como les hablé sobre nuestro caminar, siempre nos vamos a ensuciar los pies. Aquí nadie es perfecto, somos perfectos en el espíritu, porque Dios ya hizo una obra dentro de nosotros. Pero nuestra alma todavía tiene que ser transformada, está siendo transformada, pero es un proceso. Entonces siempre vamos a cometer errores. Dice que el que no conoce, ¿cómo es el versículo aquel que dice mientras que no hay conocimiento no hay pecado? Dice, ¿no? Mientras que no hay conocimiento. Quiere decir que a veces nosotros hemos hecho alguna cosa tanto tiempo, por tantos años, que nos parece que es normal y que está bien. No nos parece que es malo, porque nos enseñaron desde pequeños que estaba bien. ¿Ok? Ahí nosotros no teníamos conocimiento. Mientras que no hay conocimiento, no hay pecado. Pero el Espíritu Santo, como estamos transformando nuestra mente y estamos continuamente leyendo la palabra, llega un momento en que nos dice, mira, esto que tú pensabas que estaba bien,
está mal. Entonces ahí viene, como que te alumbra. Oh my God, yo no me doy cuenta ahora que esto no estaba correcto lo que yo estaba haciendo. Entonces, cuando el Espíritu Santo te revela algo, ahí es cuando uno tiene que pedir perdón. Cuando no lo sabías, ok, pero cuando se te hace, como se dice, una revelación y dices, ok, esto que yo hice estaba mal y por mucho tiempo lo he hecho por ignorancia. Entonces ahí es cuando viene el perdón. Es muy importante que meditemos mucho en la palabra y que leamos, porque es de esa manera que nosotros vamos a entender vamos a poder mirar nuestras debilidades o nuestros pecados que hemos estado cometiendo por mucho tiempo y que ni cuenta nos dábamos. ¿Ok? Ahí dice en 1 de Juan 1, 8, 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí lo dice la palabra, no lo digo yo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea, siempre Él está dispuesto a limpiarnos. Dios, Él no tiene ningún problema con el pecado. Los que tenemos el problema somos nosotros, cuando a veces no queremos admitirlo. Entonces, debemos siempre, cuando nos acercamos a Dios, ir realmente con un espíritu humilde, enseñable, dispuesto a reconocer que si estábamos mal, decir, Señor, yo me equivoqué, hasta este tiempo yo estuve andando mal, pero me arrepiento y ahora yo quiero que tú me enseñes cómo cambiar esto y cómo caminar en justicia y en verdad, ¿no? Por eso aquí yo puse que una vida bíblica de oración equilibrada requiere un tiempo significativo en la confesión regular a Dios, ¿ok? Es importante porque de esa manera Dios nos va a mantener llenos, ¿ok?, del Espíritu Santo y de su poder. ¿Okay? En Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios. Mira, dice, examíname y conoce mi corazón. Él lo examina y Él conoce nuestro corazón. Pero dice, prueba y conoce mis pensamientos. Lo que está diciendo es, tú lo sabes todo, revélamelo. Házmelo saber porque yo misma no lo puedo ver. A veces soy ciega a mis propias debilidades. Okay. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Okay. Ese versículo está preciso y me encantó, porque es claro que nosotros somos ciegos a nuestras propias debilidades. Como decía mi esposo alguna vez, ¿cómo decías tú? Si tienes mal aliento, tú eres el último que lo sabes. Todo el mundo lo nota menos tú. Si tienes mal aliento. Y eso es lo que pasa, que a veces nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, nuestras debilidades, nuestros pecados, nosotros no los vemos. La gente lo ve y nosotros no los vemos. Y a veces la gente no nos dice nada porque también les da pena avergonzarnos, ¿no? Pero Dios es muy delicado. Dios nunca te va a hacer sentir mal. Siempre como Él te va a decir, esto está mal, lo hace. Tú sientes que lo está haciendo con cariño y porque lo necesitas. ¿Ok? A ver, la siguiente diapositiva, Luis. Ok, es importante la confesión y es importante que siempre estemos dispuestos a que Dios quiera hacer esos cambios en nuestras vidas, porque esa es la manera como vamos a empezar a crecer en Él. ¿Ok? Dice, la limpieza representa las principales formas que nos ayudará a crecer y empezar a caminar conforme a la imagen de Cristo. Nosotros ya hemos sido transformados en el interior, somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. No solamente es vivir en el Espíritu, Él quiere que caminemos en el Espíritu, ¿ok? Y ahí se está refiriendo, pues dice caminar conforme a la imagen de Cristo, ¿ok? No solamente es el vivir, sino caminar en esa imagen. En Proverbios 28:13 dice, no, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Ok? Y la confesión debe ser completa. Y cuando digo o incluye ofensas, o sea, si a veces alguien nos ofende, nos resentimos, pero no le queremos decir nada al hermano, pero lo guardamos ahí. Lo guardamos en el corazón, lo tapamos así con la tierrita y dijimos, ya, no, yo no tengo nada en contra de él, no, pero la ofensa se quedó ahí. Es bueno acercarse al hermano y decirle, hermano, realmente lo que tú me dijiste me hizo sentir mal, perdóname. No guardar la ofensa
porque después eso se convierte en una falta de perdón. Y la falta de perdón se convierte en amargura. Y dice que la amargura es como una raíz, como una planta que se extiende y daña a los que están cerca de ti. Porque la gente amargada, ustedes tienen que haber visto a alguna persona amargada alguna vez en su vida. Ustedes dicen, ay, pero ¿por qué esta mujer este hombre es tan amargado, esta mujer es tan amargada? Nadie sabe por lo que ha pasado esa persona, pero pueden mirar los frutos de la amargura. Y dice que contamina todo lo que está a su alrededor. Las personas que viven a su lado las dañan también. Entonces es importante que nosotros mantengamos siempre nuestro corazón limpio. Dice en Mateo 5, 23, 24, por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Entonces, qué importante es estar siempre en comunión con los hermanos y pidiéndose perdón constantemente, porque siempre nos van a ofender y vamos a ofender. Sin querer o queriendo, vamos a ofender y nos van a ofender. Okay. En Mateo 6, 14, 15 dice, porque si soltareis a los hombres sus ofensas, os soltará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Ok? Mas si no soltareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os soltará vuestras ofensas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué significa? Que si nosotros no perdonamos, no practicamos este tipo de perdonar, o sea, a otras personas, ¿ok? Eso puede bloquear nuestra comunión con Dios, en verdad, o el fluir de la oración, ¿ok? El siguiente versículo, Luis. Diapositiva, perdón. Yo... Oh, ok, lo que yo quiero que entiendan, por favor, que si usted está caminando en pecado o sea, que no tenga, a veces eso, el tener esa conciencia de pecado nuestra, ay no, pero yo todavía, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Si yo todavía no soy, yo siempre estoy pecando, siempre estoy hablando malas palabras, o siempre me estoy enojando, pensamos, ¿no? Entonces eso, nosotros mismos traemos condenación sobre nosotros. Y no nos sentimos dignos delante de Dios para acercarnos a Él, porque nos sentimos sucios. ¿Me entiende? Y simplemente ya no queremos ni orar ni acercarnos a Dios. Y Dios no quiere, Dios quiere que tú vayas tal y cual como estás delante de Él. Y que al contrario le digas, Señor, yo quiero combatir con esto, pero yo no puedo. O sea, yo ya no sé qué hacer, yo hago con mis fuerzas, yo hago todo. Y yo vuelvo a caer en lo mismo. A Dios, o sea, lo que Dios necesita y quiere de ti es un corazón realmente sincero, nada más. Y dice aquí bien claro que tenemos un sumo sacerdote que siempre está intercediendo por nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él caminó en carne y aunque Él nunca pecó, pero Él fue tentado en todas las áreas como nosotros lo somos cada día, ¿ok?
tan dignos y no se acerquen a la presencia de Dios. Al contrario, ustedes con más razón deben acercarse a Dios cada día. ¿Ok? Ok, a ver el siguiente diapositiva. Ok, luego que nosotros ya hemos alabado, hemos adorado, hemos confesado nuestros pecados delante de Dios, ¿no? Es ahí cuando nosotros presentamos nuestras necesidades. Yo digo personales porque siempre nosotros somos así. O sea, si yo sería mentirosa si yo dijera, no, yo primero oro por todos los hermanos y por todo, y después al último yo oro por mis hijos y mi familia. Porque yo estaría mintiendo. Siempre estamos pensando en los que están más cerca de nosotros, ¿no? Y es importante, o sea, por eso aquí dice, ¿no? Que si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que quisiereis, pediréis, y os será hecho. Es importante que nuestras peticiones sean conforme a la voluntad de Dios. Por eso ahí puse yo que estén basadas en la Biblia y nazcan del corazón de Dios mismo. Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ahí está diciendo de que Dios no nos quiere en necesidad, o sea, pasando hambre ni nada. Ahí está claro. Porque Él va a suplir todas esas necesidades. ¿Ok? No significa... O sea, alguna gente, y mucha gente, y yo también pensaba, ¿no? Cuando era pequeña, que Dios quería que fuéramos pobres, que los ricos no iban a entrar al reino de los cielos, ¿no? Pues decía, no, hay que ser pobres, los pobres iban a entrar al reino de los cielos. Y eso es mentira. Eso no dice ahí en la palabra. ¿Ok? Dios quiere que nosotros seamos prósperos, porque ahí Juan en su oración dice, ¿no? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las... físico, espiritual, emocional, económicamente, ¿ok? Es en todas las áreas. ¿Ok? Por eso digo, cuando ustedes aprenden a conocer la Biblia y lo que Dios quiere acerca de nosotros, entonces ya podemos entender cuál es su perfecta voluntad y cómo debemos orar. ¿Ok? Ahí puse, no es nada egoísta en presentar nuestras oraciones personales, por eso les digo, o sea, seríamos mentirosos, yo sería mentirosa si dijera, no, yo primero oro por todos y después ya oro por mi familia. No, siempre oramos por nosotros mismos, porque queremos ser mejores para el Señor. Oramos por nuestros hijos, por nuestras familias, porque queremos que ellos también caminen en la voluntad de Dios. Y después oramos siempre por las demás personas, ¿no? Me acuerdo una vez orando el Señor, nosotros cuando empezamos, antes de empezar esta obra y empezamos orando, ¿no? Nos reunimos aquí varias mujeres y dijimos, tenemos que orar por nuestros hijos. Nuestros hijos están mal y vamos a orar por nuestros hijos. Y nos empezamos a reunir realmente por nuestros hijos, por nuestras familias. Esa fue la real, ¿cómo se dice? La razón real por la que nos reunimos a orar. Por nuestros hijos. Y estuvimos varios meses ahí orando por nuestros hijos, la familia y todo, hasta que el Señor nos dijo, ¿no? Un día que estamos orando, nos dijo, ya no oren más por sus familias. Oren. ¿No? Por eso les digo que el Señor es bueno y paciente, ¿no? Porque, digo, Él dejó que orásemos tanto tiempo por nuestras familias porque eso era lo que había en nuestro corazón, ¿no? Pero después se nos hizo ver y que hay otra gente que realmente tiene necesidad también. Nosotros hemos conocido la verdad, pero hay mucha gente que ni siquiera tiene esa verdad y no tienen ni esperanza de vida. Piensan que ya no hay solución para sus vidas. Y nosotros, todo es posible y todo se puede. ¿Ok? Entonces, ahí en Juan 16:24 dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dios no tiene ningún problema en que nosotros oremos por nuestras necesidades personales, nuestras propias necesidades.
¿ok? Él al contrario, Él está gustoso. Pero no solamente debe quedar en esta fase nuestra oración. Tiene que ir más allá que nuestras oraciones personales. La siguiente diapositiva, Luis, por favor. Ok, aquí solamente lo que quería enfatizar es que nuestras oraciones deben ser enfocadas en lo que es prioritario para Dios, lo que Dios quiere para nosotros, ¿ok? No en lo que nosotros queremos. Por eso le decía que Dios sabe lo que es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿ok? A veces nosotros estamos, por ejemplo, si estuviéramos solteros, ¿no? Entonces yo diría, pero Señor, a mí me gusta él, yo me quiero casar con él, tú me lo tienes que dar, porque yo quiero que sea él, ¿no? Pero dígame, Dios no sabe mejor que yo si realmente es el hombre que yo quiero. Es mejor decir, Señor, yo sé que tú tienes un hombre para mí que es el indicado, el que yo necesito. Yo voy a esperar por ese hombre y cuando tú lo tengas listo para mí, tú me lo harás saber y me lo traerás a mí. Esa es la mejor oración, que a veces orar lo que nosotros queremos simplemente porque decimos, yo quiero que sea él. Y no debe ser así en realidad. Debemos siempre ser, que sea Dios el que a veces en ciertas cosas escoja, que Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. ¿Ok? En Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en todo, con oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. ¿Ok? En Hebreos dice, acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Este versículo es precioso. Que si pedimos cualquier cosa conforme, ¿a qué? A su voluntad. A su voluntad. Él nos oye. ¿Ok? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esta es la mejor cosa, cuando oramos conforme a su voluntad. ¿Ok? Lo siguiente es, ok, ahí terminamos con nuestras oraciones personales. La siguiente diapositiva, Luis, habla sobre meditar en su palabra y escuchar. Esta es la parte de la oración que nosotros debemos callar para escuchar, porque Dios también siempre quiere hablarnos a nosotros. Nosotros hemos crecido de una manera como nos enseñaron, órale, pídele a Dios. Señor, dame esto, ya terminó la oración, bye, y me voy. Y a veces Él quiere impartirnos y darnos algo a nosotros, quiere bendecirnos, quiere darnos una palabra de consuelo, quiere hacernos saber algo, y a veces nosotros no estamos dispuestos a escuchar porque ya se acabó el tiempo, ya oré mis 15 minutos, mis 20 minutos, ya, me tengo que ir. ¿No? Y debemos dejar un tiempo de quietud para que el Señor nos hable. ¿Ok? La meditación es el acto de reflexionar sobre la palabra de Dios. Esto también es importante. Cuando a veces nosotros estamos en la calle, no necesariamente, o sea, que hoy día voy a orar y me voy a encerrar en mi cuarto. Cuando usted está en la calle, cuando usted está caminando, ¿ok? Si usted trabaja en un taller y está calladito, ahí, usted puede ir meditando en su palabra. ¿Ok? Y a eso se refiere acá. La meditación es el acto de reflexionar sobre la palabra de Dios y en silencio para poder escuchar su voz. ¿Ok? En Salmo 1:2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. ¿Ok? En Salmo 63:6 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Ahí está hablando sobre un meditar en la palabra. Cuando dice ley, está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Entonces debemos siempre incluir un tiempo para poder escuchar, ¿ok?, la voz suave de Dios, porque Dios a veces no necesariamente vamos a escuchar una voz audible. A veces viene como un pensamiento que no eres tú, es el Señor. ¿Ok?
Y el Señor sí quiere, porque ahí dice, miren, ustedes me buscarán y me encontrarán, ¿ok? Cuando me busquen de todo corazón. En Jeremías 29, Él está dando la promesa ahí. ¿Ok? Ahora, yo digo esto porque en verdad una relación sana o una comunicación es de dos vías, ¿no? Tú hablas y la otra persona habla. Si yo hablo solamente ya no es una conversación, es un monólogo. Y si nosotros vamos a comunicarnos con Dios, necesitamos tomar un tiempo para poder escuchar lo que Él quiere impartirnos o lo que nos quiere dar, bendecir. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Así que es importante que ustedes mediten sobre la palabra de Dios. Yo les recomiendo en la noche, antes de dormir, que lean un versículo o lean algo de la Biblia. Les aseguro que eso les va a ayudar mucho al dormir. Porque les voy a decir una cosa, cuando usted se va a dormir, casi siempre lo último que usted hace en la noche es lo que su cerebro va a procesar toda la noche. Si usted se acuesta pensando en una preocupación que tiene, ¿cómo voy a resolver esto?, su cerebro va a estar trabajando en eso toda la noche. El cerebro es así. Pero si usted decide, aunque sea leer un versículo, algo antes de dormir, les aseguro que eso es lo que su cerebro va a procesar toda la noche mientras usted está durmiendo. Miren, eso lo hacen las investigaciones, los research que hacen en las universidades sobre el cerebro y sobre los estudios y todo. Yo me acuerdo una vez, cuando recién estaba en la universidad, tuvimos un examen no me acuerdo, fue cálculo, no recuerdo bien, pero fue una materia bien difícil. Y yo, o sea, cuando terminó el examen, hubo un problema que yo me quedé con ese problema en la mente y decía, pero ¿y entonces cómo se resolvía ese problema? Yo no sé si lo hizo bien. Y estuve pensando, ay, o sea, pensando que si lo había resuelto, no lo había resuelto bien. Así, usted ha visto cuando está dormida y se levanta así, se levanta, y en mi cerebro había estado trabajando, y dije, ¡oh! Me desperté hasta la mañana, esta era la respuesta. ¿Qué creen que había pasado? Mientras que yo estaba durmiendo, mi cerebro siguió trabajando en el problema. Y a las 3 de la mañana me levanté como un rayo para darme cuenta de que la respuesta, o sea, cuál había sido cómo tenía que haber resuelto eso. ¿Entiende? Entonces es importante por eso Dios no quiere que nos preocupemos mucho por cosas que Él ya tiene la solución. Él dice bien claro, venid a mí y entregar todas mis cargas. Y si es posible, en la noche antes de ir al Señor, este problema yo no lo puedo solucionar, pero tú sí lo puedes, y se lo dejas a Él. Porque si no, su cerebro ni su cuerpo van a descansar. Y Dios no nos creó para nosotros tener estrés. El estrés trae enfermedad y trae muchas cosas a nuestro cuerpo que nos hacen daño. ¿Ok? Ok, la siguiente es mucho, y yo voy a terminar, pero yo lo voy a hacer en dos partes esto. ¿Ok? La siguiente diapositiva, Luis. Sí, porque voy a hacerlo, aquí nomás quiero saber qué es lo que viene en la próxima. Ok, voy a terminar con la meditación, ¿ok? Y lo que viene después es la intercesión. Quiero hablar específicamente de la intercesión. Quiero hablar sobre la intercesión apostólica y la intercesión profética. Y la intercesión en sí mismo. Está muy interesante, muy bonito, me encantó, porque esta es la parte que Dios quiere que nosotros yo hablé sobre la alabanza, sobre confesar los pecados, sobre hacer nuestras peticiones, sobre meditar en la palabra, pero una de las cosas más importantes que Dios quiere no solamente es que oremos por los que están afuera, y en eso se basa la intercesión. ¿Ok? Dice acá, a través de la meditación aprendemos a escuchar la dirección de Dios, la voz de Dios. ¿Ok? En primera, yo sé que acá hay muchos que son nuevos y dicen, ay, pero yo ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? ¿No? Dice ahí en primera de Juan, bueno, en 5:14, no lo apunté el versículo, pero no lo he puesto ahí, pero en Romanos 8:14, 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok. Cuando yo leí este versículo, cuando yo era nueva, yo decía,
lo primero que yo pensé fue, pero yo no soy guiada porque yo no escucho a Dios, entonces yo no soy una hija de Dios, porque yo no sé, yo hasta ahora nunca escuché la voz de Dios. Yo, ¿cómo voy a saber si soy guiada? Entonces yo no soy una hija de Dios porque yo no estoy siendo guiada. Porque ahí dice, ¿no? Todos los que son guiados, los tales son hijos de Dios. Pero cuando ahí la palabra hijos, porque ahí la palabra hijo se repite muchas veces, pero en el griego tienen diferentes significados. Cuando dice hijo, hay una palabra que está hablando de hijos, bebés. Hay otro hijo que es más joven y hay otro hijo que es más adulto. Y en esta palabra está hablando de hijos maduros, no está hablando de hijos bebés, porque los hijos bebés todavía no saben cómo ser guiados por el Espíritu. Pero aquí está hablando de ser hijos maduros, ¿ok? Y todos vamos a llegar a la madurez, así que todos en algún momento vamos a aprender cómo ser guiados por el Espíritu. ¿Está bien? ¿Ok? En Salmo 143 dice, me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. A ti extiendo mis manos. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. Por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. ¿Ok? Es importante, si ustedes pueden, porque ahí vienen libritos de oración, usted haga sus oraciones ahí, puede escribir las impresiones que Dios le da. A veces Dios le dice algo, usted piensa que no es Dios, o usted dice, no, yo creo que es mi pensamiento. A veces ese es el Espíritu Santo dándole algo. Entonces es bueno que usted escriba, que usted tenga un diario y que escriba. ¿Ok? Y la promesa está ahí, otra vez la volví a poner, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros. ¿Ok? Y terminamos porque me pasé del tiempo. En la próxima semana seguimos con la clase, la segunda parte de la clase de la oración. ¿Ok? Buenas noches.